De hoy, hermanos, vamos a iniciar una serie nueva titulada Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, basada en el libro de los Hechos, llamado Hechos de los Apóstoles, el segundo tratado de Lucas. Y el día de hoy vamos a dar inicio con el capítulo 1 y tiene que ver con la promesa. Para eso vamos a hacer una oración antes de arrancar de lleno. Así como está en su lugar, le invito a inclinar su rostro. Vamos a pedir la dirección del Señor. Bendito Dios y Padre que habitas el cielo, venimos delante de ti, Señor, para preparar nuestro corazón en esta hora y pedirte que nos guíes a través de tu escritura, de tu palabra, Señor. Puntualiza, enfatiza, marca en nuestro corazón aquellas porciones, aquellas partes, aquellas ideas, Señor, que están aquí en esta porción y que son necesarias que retengamos nuestro corazón, nuestra vida, para que no solamente nos quedemos con la información que aquí está, sino también, Señor, podamos vivir y experimentar la promesa que es para nosotros también. Así que, Señor, nos encomendamos en tus manos. Ayúdanos a entender tu palabra, te lo rogamos, Jesús, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Según el testimonio de los primeros cristianos, el autor del tercer evangelio fue Lucas, al que Pablo llamó el médico amado en su carta a los Colosenses. Al parecer, Lucas, por su nombre y por otros datos que se tienen, fue un creyente griego que se unió a Pablo en gran parte de sus viajes misioneros, y estuvo con Pablo hasta el último momento, hasta el momento de su muerte, porque de hecho Pablo, en su última carta que le escribe a Timoteo, al final, casi al final de la carta, Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Así que podemos ver que Lucas lo acompañó hasta el último instante, el día de su sacrificio. Él estuvo a su lado. Es posible que Lucas haya iniciado una investigación sobre la vida, la obra del Señor Jesucristo, y con el tiempo, mientras realizaba su investigación y recopilaba lo que iba a requerir para su evangelio, llegó hasta Pablo y entonces se le unió y lo acompañó el resto de su viaje, y también fue recabando información de lo que estuvo sucediendo a partir de entonces hasta su encarcelamiento de Pablo en Roma. De ser así, entonces lo que tenemos delante de nosotros en el libro de los Hechos no es otra cosa que parte de la historia que Lucas recabó desde el inicio del Evangelio. Él tenía esta información y decidió registrarla en 2 tomos. El primero, que trataría de los hechos y las palabras de Jesús, y el segundo, que trataría sobre los hechos y las palabras de Jesús, como vamos a ver en un rato más. Lo cierto es, mis hermanos, que Lucas hace esta gran obra de recopilación sobre esta información desde que Jesucristo inició su ministerio hasta su muerte y luego posteriormente lo que sucede con la iglesia, para entregarla así en 2 tomos al excelentísimo Teófilo, del que la verdad en la escritura al menos no sabemos otra cosa más que era excelentísimo. Ahora, esto es importante mencionarlo porque así le llama Lucas, y dice los que comentan que probablemente era un gobernante o estaba muy de cerca con los gobernantes, porque así es como Lucas de hecho le habla y se refiere a otros importantes durante los hechos, como Félix, por ejemplo, le llama excelentísimo también. Así que probablemente pertenecía a la crema innata de Roma o de alguno de sus provincias. Ahora, lo que hace Lucas es facilitarle a este Teófilo, que ha sido instruido en la verdad, y eso sugiere que era un creyente, un nuevo creyente,
y le hace cercano a sus manos el Evangelio de lo que Jesús había hecho y había enseñado, y luego en el segundo tomo lo que Jesús siguió haciendo y hablando a través de su Espíritu en la iglesia. Así que tenemos que la obra de Dios inicia con su Hijo y no termina, sigue todavía escribiéndose a través del Espíritu de su Hijo, pero a través de nosotros, la iglesia. Por eso en Filipenses, le voy a invitar a que vaya conmigo a Filipenses, Pablo hace como una especie de síntesis de lo que es la obra de Dios a través de Cristo. Y si notamos, hace una síntesis justa que incluye el Evangelio y los hechos. En Filipenses capítulo 2, Pablo, en el versículo 5, abordando un tema de la humildad, hace esta mención: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esta porción bien podría estarse refiriendo al Evangelio. Es decir, cuando el Señor Jesús deja la casa del Padre, nace en Belén, dice que se despoja a sí mismo, que toma forma de siervo, se hace hombre como nosotros, dice, semejante a nosotros, y estando en esa condición de hombre se humilla. Todo su ministerio fue una constante humillación. Caminó entre nosotros, toleró bastantes cosas que pasaban ante sus ojos, fue paciente con los hombres, fue obediente todo el tiempo hasta la muerte, lo cual también está registrado en el Evangelio de Lucas y de los otros evangelistas. La muerte en cruz, de cruz también, y lo que dice el verso 9, que lo exaltó hasta lo sumo, tiene que ver con la resurrección. Ahí está el Evangelio, claramente mencionado. Pero también yo alcanzo a ver esta porción que tiene que ver con Hechos, versículos 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es decir, el Evangelio no terminó con la resurrección de Cristo mencionada en el verso 9. Tenía que seguir ocurriendo algo que menciona el verso 10 y 11. Hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación debían confesar que Jesucristo es el Señor. Debían doblar su rodilla ante el Rey de Reyes para gloria de Dios Padre. Y toda esa parte de confesarlo a Él como Señor está cubierto en Hechos de una manera hermosa. Ahí está relatado. No solo judíos, cretenses, árabes y griegos, todos los que son mencionados a lo largo del libro de los Hechos, son un relato de todas estas rodillas doblándose y lenguas confesando al Señor. Así que me parece que el verso 10 y 11 trata del libro de los Hechos, lo que vino a ocurrir en el segundo tomo o en el segundo tratado. Por eso, al estudiar Hechos, he elegido el título de la serie: que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Me parece que esa es la parte que cubre bien esta sección. Así que pensemos en el Evangelio, no solo como un mensaje para Israel, aunque fueron los primeros en oírlo, sino para toda tribu, lengua y nación, incluido tú e incluido yo. Jesucristo debe ser confesado en todo el mundo. Con esto en mente, vamos a Hechos 1. Y vamos a ver cómo es que arranca la obra de Dios a partir de aquí, llevando a las almas a confesar a Cristo como Salvador. Versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después
de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bien, como ya he mencionado al principio, Pablo se dirige a este hombre, este funcionario, para darle a conocer los eventos que tienen que ver con Cristo. Pero aquí hay algo muy interesante ya desde el principio. Estos primeros versículos que estamos leyendo, al menos hasta el verso 11, están repitiendo cosas que ya han pasado y que están mencionadas en alguna forma al final del Evangelio de Lucas. Es como si hiciera Lucas un recuento, como que Lucas dijera: empezamos un poquito donde nos quedamos, lo que sucedió hacia el final del Evangelio, y desde ahí vamos a partir. Hay cosas que debo decir y que debemos tomar de ahí que son muy importantes, piensa Lucas, que son importantes para Teófilo. Es un recuento, dice el versículo 1 y 2, las cosas que Jesús empezó a enseñar hasta el día que fue recibido después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles. Y lo que Lucas va a retomar aquí en Hechos, que no dijo en Lucas, en su Evangelio, al final, es muy importante, es muy valioso para lo que va a suceder después. ¿Sabe cómo veo yo aquí a Lucas, el Evangelio de Lucas y Hechos, que se están como traspolando en esos primeros versículos, como las piezas del rompecabezas? Son dos piezas distintas, pero una parte de esta con esta se unen, y es esa parte en la que se unen, que se conecta el final del Evangelio de Lucas con el principio de Hechos. Están hablando los primeros versículos del primer capítulo de cosas que sucedieron en el mismo tiempo, que ocurrieron en el mismo momento. Por ejemplo, sabemos que Lucas al final dice que el Señor se presentó a los apóstoles vivo, que incluso comió con ellos. También Lucas al final de su Evangelio dice que les dio mandamientos, que les dijo que fueran a Jerusalén a esperar. Todo esto ya estaba dicho al final del Evangelio de Lucas. Nada más que aquí en Hechos, por ejemplo, nos entera en el versículo 3 que el Señor estuvo 40 días con ellos, cosa que no nos dice en el Evangelio. Antes de que el Señor regresara con el Padre, estuvo un tiempo de 40 días con ellos. Otra cosa que nos dice Hechos, que no nos dice el Evangelio, es de qué hablaban principalmente durante esos días antes de que Él se fuera. Y el mismo verso 3 dice al final que hablaban del reino de Dios. Ese era el tema del que estaban hablando. Incluso el Evangelio de Lucas al final sí menciona la promesa, pero aquí en Hechos Lucas nos ofrece más detalles respecto a la promesa, que es importante que sepamos. Así que toda esta información del inicio en este libro hermoso no es más que hacer un recuento, pero agregarle información adicional muy valiosa que no se había dicho, pero que le da sentido a todo lo que va a narrar Lucas después a lo largo de toda esta parte. Y vemos entonces, y vamos a revisar justamente eso, lo que el Señor está por mencionarles. Solamente quiero que miremos en Lucas 24 para que tengamos el dato. Lucas 24, verso 44 al 47. Lucas 24, versos 44 al 47. Aquí está hablando de durante esos 40 días que estuvo con ellos y las cosas de las que estuvieron hablando. Dice, y les dijo: estas son las palabras que les hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, y después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Es muy similar a Hechos 1, ¿no? Porque también les habla, les explica asuntos del reino, de lo que está escrito. Les dice que el plan incluía no solamente su muerte y su resurrección, sino también su predicación. Ellos serían testigos. Pero les dijo que tenían que esperar la promesa, y luego entonces los envió a Jerusalén y ascendió a los cielos. Y si usted observa Hechos, es tal cual. Los primeros 3 versículos, bueno, hasta el versículo 5, si usted quiere, les va explicándolo respecto al reino. Luego les habla de la promesa que van a recibir, les dice que van a ser testigos en el verso 8, y finalmente del 9 al 11 asciende a los cielos, y ellos se van 12 al 14 a Jerusalén con gozo a esperar. Similar, Lucas vuelve a hablar de estos detalles porque considera importante que sepamos algo que pasó allí, algo que tiene que ver también con nosotros. Tenemos que saber y reconocer acá que los discípulos recibieron todo lo necesario antes de que el Señor se fuera para predicar el glorioso evangelio al mundo. Ellos debían saber, como dice el verso 2, que antes de que el Señor se fuera, recibieron mandamientos por el Espíritu, que el Espíritu les había dado mandamientos a ellos. No era simplemente que habían recibido información para transmitir, como si se tratara de promover ideas o filosofías. No era simplemente decirles: aquí está, vayan y díganselo a los otros, sino que el Evangelio era una verdad que les había sido dada en manos del Espíritu. Era una verdad que habían recibido junto al Espíritu o acompañada del Espíritu. Mandamientos que no solamente debían conocer y obedecer, sino que debían hacerlo en el Espíritu, bajo la guía del Espíritu, siendo constantemente fortalecidos, dirigidos y llenos del Espíritu para poder hacerlo, respaldados por el Espíritu para obedecerlo. Y esta es la razón por la que los discípulos, cuando reciben del Señor estos mandamientos de ir y continuar la obra, ellos, dice Lucas, lo reciben con gozo al final de su evangelio. Dios iba a obrar por medio de ellos, y lo haría a través de lo que el Espíritu obraría en sus vidas, de lo que el Espíritu haría con los mandamientos en sus manos. Luego dice el versículo 3 de Hechos 1, que no solamente habían recibido mandamientos por el Espíritu, sino que también habían recibido muchas pruebas indubitables, irrefutables, de las que no cabía duda alguna. Se les había aparecido. Lucas al final, en el Evangelio, dice, se presentó en diferentes ocasiones, incluso comió con ellos pez asado con miel, y incluso los dejó mirar las cicatrices, los dejó tocar su cuerpo para que ellos tuvieran convicción plena, certeza plena de que estaban delante del Señor vivo, sin sombra alguna de duda. Así que no solamente recibieron mandamientos por el Espíritu o de la mano del Espíritu, sino también pruebas irrefutables de que Él estaba vivo. Y adicional, dice el versículo 3, al final les habló acerca
del reino, los instruyó, les enseñó, les explicó lo que debían saber sobre el reino de Dios, porque ese sería un tema con el que los judíos tendrían especiales conflictos y batallarían bastante con este tema a lo largo de los primeros años como iglesia. Así que también les proporcionó un curso valioso sobre lo que el reino significaba, el reino para el cual ellos iban a trabajar en adelante. Y finalmente, en el verso 5 les dice de la promesa, aquella que oyeron de él y que era de parte del Padre, que así como Juan los sumergió en las aguas del bautismo, ellos serían sumergidos en el Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días. Todo esto que está dicho aquí por Lucas es como para recalcarle a Teófilo que estos discípulos no iban por su cuenta, que nadie podía acusarlos de ser una pandilla de religiosos que se aprovecharon del discurso del Nazareno muerto para hacerse de una fama propia, sino que lo que Lucas quiere hacerle ver a Teófilo es que todos ellos no estaban más que continuando la labor. No iban solos, de hecho el Espíritu iba con ellos. Los mandamientos se les fueron dados. Y el propio Cristo vivo se los encargó y Él mismo los preparó. Es lo que podemos observar hasta acá. ¿Qué tenemos aquí para nosotros o qué nos puede decir a nosotros esta parte? Nosotros, mis hermanos, al igual que los discípulos de aquel tiempo, también, gracias al Señor, hemos recibido confirmación. Los mandamientos llegan hasta nosotros de la mano del Espíritu Santo. Cuando nosotros llegamos a la fe y se nos predica el Evangelio, no nos estamos sumando a una ideología. No estamos diciendo sí a un contenido ahí ideológico. No estamos simplemente firmando una adherencia a un grupo religioso. Cuando nosotros oímos el Evangelio, llega hasta nosotros todos estos mandamientos que hoy obedecemos y predicamos de la mano del Espíritu. Es una realidad que opera dentro de nosotros, que aun y cuando no tenemos la dicha de haber visto al Señor resucitado, sí gozamos del efecto que eso causó en los apóstoles. Porque sabe, hermano, las evidencias del poder de Dios no solo son tangibles, como ocurrió con ellos, que lo pudieron ver, que lo pudieron tocar. Las evidencias de parte de Dios, de su poder, también son internas, también ocurren en un plano espiritual. Y no solamente fue un hecho para ellos, también es un hecho para nosotros. Cuando ellos lo ven vivo y pueden tenerlo frente a ellos, y les abre su entendimiento y el Señor les explica las Escrituras, ellos no solamente son capaces de palpar al verbo de vida, sino que también el Espíritu los afecta interiormente. Hay una experiencia interna. Le digo esto porque muchos otros, al igual que los apóstoles, supieron de Cristo, sabían que era irrefutable su resurrección, y en lugar de ser positivamente impactados, se fabricaron mentiras respecto al cuerpo de Cristo para no ser ellos verse como perdedores, ¿no? Y hablo de los religiosos. Así que el simple hecho de ver un milagro no te vuelve cristiano. El simple hecho de ver una obra milagrosa no te conecta con Dios necesariamente. Y si los apóstoles lo vieron vivo y fueron pruebas irrefutables, el que ellos se hayan convertido tiene que ver con el Espíritu Santo haciendo una obra interna en ellos, llevando los mandamientos hasta el corazón, que fue justo lo que nos pasó a nosotros. En la primera carta de Pedro, vamos a buscarla porque Pedro estaba ahí. Pedro fue uno de los que lo vio, fue uno de los que comió con él. Entonces creo que está calificado para explicarnos de qué trata todo esto, cuál es este mensaje para nosotros y que debemos aplicar en el caso nuestro que no lo vimos, pero que sin embargo creímos
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos, hermanos, trae consigo una experiencia interna para aquellos que hemos participado de ese beneficio. Y lo que la resurrección de Cristo produce en nosotros, dice acá, es una esperanza viva. Algo renace en nosotros y nos otorga una intensa confianza en las promesas futuras que el Señor Jesús hace. Es una obra muy interna y muy profunda como resultado de la resurrección. Cuando los apóstoles vieron al Señor de pie frente a ellos, lo que hizo el Padre a través de su Espíritu fue darles un nuevo nacimiento y por tanto una esperanza viva. Nosotros, con tan solo oír el Evangelio de salvación, experimentamos exactamente lo mismo. Aun y cuando no lo vimos, insisto, pero es que ese es lo que está aquí claramente dicho que va a suceder cuando Dios obra en nosotros. Nos predicaron el Evangelio, el Espíritu nos dio una nueva vida y supimos que eso había pasado. Supimos que estábamos delante de un Dios vivo porque en nosotros nació una confianza en lo que nos estaban diciendo, de la que nadie nos pudo mover hasta el día de hoy. Pero además no solo eso, dice el verso 6, que también esto trae de la mano alegría, dice, lo cual vosotros os alegráis, aunque por un tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos. Otra cosa que sucedió en nosotros cuando creímos en Cristo es una alegría que no fue capaz de ser opacada por las circunstancias que nos estuvieran pasando o nos pasaran después, que nada nos la pudo quitar. Quizá hay momentos en que como que se pausa o como que pareciera que no está allí, pero pronto la recuperamos. Y solamente por los tiempos que son necesarios, a veces ser afligidos, pero la alegría es un hecho que está dicho aquí claramente, pero dice el verso 8 para rematar, lean conmigo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo amamos. Confiamos en sus promesas, nos alegramos en ellas, lo amamos y además hay un gozo que no podemos explicarnos, un gozo glorioso en el Señor. No tuvimos que verlo, no tuvimos que tener la evidencia tangible. El Evangelio, sin embargo, produjo en nosotros por la misma resurrección todas estas evidencias internas que están dichas acá y que Pedro está compartiendo y que vemos en Hechos 1, Lucas se esfuerza en dar a conocer, son las cosas que capacitaron a los hermanos para hacerle frente a la tarea de ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Si alguien entre nosotros no es capaz de confiar en las promesas del Señor porque no ha visto a Cristo, porque si hay quienes dicen, yo tendría que verlo para creer, yo tendría que verlo, si no, esto me parece una historia de ficción. Si alguien no es capaz de creer tan solo con lo que el Evangelio predica y dice, si no son capaces de alegrarse en estas promesas, si no pueden amar a aquel que no han visto ni gozarse de manera inefable y gloriosa, entonces el Espíritu no ha hecho una obra en él o en ella, no ha obrado en ti en ninguna forma ni manera. No puedes ni podrás ser un agente de Dios, un instrumento en sus manos. No estarías contemplado aquí en el relato con los discípulos. En todo caso, Matías estaría tomando tu lugar. Pero lo que sí vemos aquí claramente es que los discípulos estaban listos. Eso significa, hermanos, que usted y yo, los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, también somos parte de esta historia.
Cuando Juan en su primera epístola dice, para que tengan comunión con nosotros que hemos visto y palpado al Verbo, a eso se refiere. Nos sumamos a la comunidad de Cristo como si hubiéramos estado ahí, como si lo hubiéramos visto, contamos con los mismos recursos. No hace falta verle, solamente basta creerle. Eso es lo que necesitamos. Y podemos, como ellos, como registra Lucas 24, 50 al 53, volver con gozo a Jerusalén, reuniéndonos en el templo y adorándolo, porque hemos recibido al mismo Espíritu. Lo que sucede luego, versículo 6, es muy interesante. Y me parece que aquí es el clímax de lo que estamos leyendo. Nos lleva hacia el clímax, perdón, es más bien donde sucede un evento. Aquí hay como un conflicto presentado. Dice el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nota, estamos en el día 40, dijo que había estado con ellos 40 días, este es el día 40, el curso terminó. Ya está el Señor recogiendo las hojitas del examen. Ya están a punto de tocar el timbre. Ya el Señor dijo lo que debía decir. Sin embargo, dice Lucas que los que estaban reunidos le preguntaron, aquí una mención, cuando dice que los que estaban reunidos le preguntaron como si todos hablaran al mismo tiempo, lo que trata de decir Lucas, que esta pregunta estaba en boca de muchos. Era una inquietud generalizada. No que todos dijeron 1, 2, 3, Jesús restaura, no fue algo así. Sino que más bien había como el rumor y la inquietud entre ellos y predominaba hasta que llegó a oídos de Cristo. Esta pregunta, esta inquietud tenía que ver con el reino a Israel. El reino a Israel. Israel como nación. Con toda su política, economía y poder militar recuperado, porque recuerden que ellos estaban bajo el yugo de Roma. Ellos hacen esta pregunta al Señor. ¿Será así, Señor? Ahora, hermanos, miren, esta inquietud no apareció allí, no fue producto del curso que estaban recibiendo. Ya venía de alguna manera inquietándolos a todos ellos. Miren Lucas 24. Lucas 24, los del camino de Maús. Lucas 24, versículo 13. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ya había resucitado el Señor, por cierto. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué estaban hablando? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y de cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Lean conmigo el 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. En esta plática vemos la inquietud desde dónde viene. Dicen, estábamos hablando de que, ¿qué pasó con este profeta? Murió y estábamos esperando que él iba a redimir a Israel. La palabra redimir es comprar con precio algo que de alguna manera ha sido capturado por otro. Yo voy y compro para mí aquello que está bajo esclavitud en manos de otro. Entonces para ellos el Mesías vendría y pagaría el precio o los libraría de la mano de Roma y les devolvería su esplendor como nación.
Pero dicen, ya pasaron 3 días desde que murió y parece que esto no va a suceder. No seremos librados de la mano de Roma. Esta pregunta, esta inquietud, puede sonar desconcertante en Hechos 1, porque después de haberlo visto resucitado, después de haber tenido el entendimiento mientras les recitaba la Escritura, después de haberles aclarado durante 40 días sobre el reino, aún tuvieran esta inquietud sobre el futuro de Israel como nación. Y la verdad, hermanos, que algunas veces yo leyendo admito que sí, decía así como que, de verdad que estos hermanos no prestaron atención. ¿Qué preguntas son esas? ¿Dónde andaban? ¿Dónde se fueron? No captaron. Pero la verdad que ya estudiando más de cerca, creo que no podemos culparlos de su preocupación. Quizá fue una pregunta fuera de lugar, pero fue muy sincera. Vamos a ponernos por un momento en el lugar de los hermanos. Desde la muerte del rey Salomón, el pueblo de Israel no logró un reino estable. Para empezar, se dividieron en 2 reinos. Por un lado, los de Judá, el reino del sur. 2 tribus se fueron hacia ahí, Judá y Benjamín. Y por el otro lado, las 10 tribus restantes, llamada el reino de Israel, el reino del norte. Durante 200 años aproximadamente, en el reino de Israel, del norte, hubo puros reyes impíos, lejos de Dios, corruptos, que provocaron bastantes calamidades y castigos en Israel hasta que fueron conquistados por los asirios. En el caso del reino de Judá del sur, pasó lo mismo con sus reyes, excepto algunas poquitas menciones de reyes que lo hicieron bien, pero 200 años después que el otro reino cayó en manos de Asiria, ellos también cayeron en manos de otra nación, los de Babilonia. El templo se destruye y se los llevan exiliados. Y ahí empieza el dolor para todos ellos. Cuando el reino de Judá logra, bajo la autorización de Ciro el persa, regresar a Jerusalén a reconstruir su templo, cuando parecía que ya todo iba a caminar bien, no pasaron ni 100 años y fueron conquistados por los helénicos, Alejandro Magno. Y unos 150 años después, cuando el reino de Alejandro Magno se dividió, los judíos aprovecharon una revuelta que se le conoce como la revuelta de los macabeos para tener un respiro, pero no pasaron ni 100 años y otra vez, y ahora fueron los romanos, y de ahí no se levantaron, porque en el año 70 después de Cristo, el que luego fue emperador, Tito, los barrió por completo. Así que la verdad que para Judá no fue fácil. Ahora para Israel les fue peor a ellos, porque tras la conquista de los asirios, los dispersaron por todas partes. El pueblo sencillamente se dispersó. Y donde alguna vez habían estado, que era Samaria, se quedaron varios paganos de Mesopotamia, algunos judíos del reino del norte, y se mezclaron, y pues bueno, se perdió ahí el rastro. Como pueden darse cuenta, tenemos a Judá humillado, doblegado, y tenemos a Israel perdido en todas partes. Una historia llena de dolor, de herida, de cansancio, de desesperación. Así que me parece, mis hermanos, que los discípulos anhelaban librarse de ese yugo. Yo creo que sí entendían la diferencia entre el reino de Dios y el reino a Israel. Yo creo que sí entendían lo que Jesús dijo muchas veces, que su reino no era de este mundo. De hecho, el Evangelio es la predicación de que el reino de los cielos se ha acercado, y claramente no tiene nada que ver con el reino a Israel. Pero también creo que el Señor, en alguna parte de sus enseñanzas durante esos 40 días, les habrá dicho que en algún tiempo remoto ellos podrían ser otra vez una nación independiente,
autónoma, sin un yugo encima de ellos, no con la misma gloria cuando David, pero sí al menos no conquistados. Claro que no se les dijo cuándo esto iba a pasar. Por eso preguntaron si sería en ese tiempo, si les tocaría ver a ellos ese descanso del que muy probablemente se les había hablado, de esa restauración nacional. La respuesta del Señor tiene mucho que decirnos, pero hasta aquí yo creo que hay algo que también podemos aprovechar para nosotros. Al igual que los discípulos, mi hermano, me parece que hay muchos temas que nos preocupan. Estamos oyendo domingo a domingo la palabra, estamos prestando atención al consejo de Dios. Se dicen desde aquí muchas cosas que tenemos que hacer, acciones que debemos tomar, compromisos que debemos refrendar al Señor, una forma de vida que nos exige el Evangelio y otra serie de cosas más que debemos rendir a Él. Inevitablemente, porque somos débiles y vulnerables, hay pensamientos recurrentes en nosotros que tienen que ver con este mundo, con las circunstancias que nos tocan vivir, que abrigamos la esperanza que se compongan en algún momento o mejoren de alguna forma, pero sí queremos saber si esto va a ser pronto. El asunto es que mientras estamos pensando en eso, no nos enfocamos en la tarea que tenemos por delante. Y al igual que ellos, con facilidad nos podemos distraer de preocupaciones legítimas. Entendemos que hay una promesa de parte del Señor y que esta promesa tiene que ver con su Espíritu Santo en dirección a la predicación del Evangelio, no necesariamente con un tema de salud, con un tema financiero, con un tema civil, con un tema cualquiera que tiene que ver con esta tierra. Es verdad que Dios también puede hacernos bienes en ese plano, pero sí nos inquieta y esto puede también distraernos, ganarnos nuestros temores. Por eso no podemos culparlos a ellos, porque también nosotros de alguna manera estamos en esta misma condición. En la difícil lección aprender que mis prioridades no son las de Dios, que mis planes no son los de Dios, que yo no necesito esperar que se alineen los planetas para ir y ser testigo. Porque algunos dicen, oh Señor, deja primero entierro a mi padre y entonces seré testigo tuyo. Oh Señor, deja que primero yo me acabo de casar, dame tiempo. Voy a probar los animales que he comprado, y así los pretextos pueden ser muchos. Una vez que acabe mi carrera, ahorita porque estoy metido en mi carrera, una vez que acabe mi carrera, predicaré ese evangelio que debo predicar, como dice Hechos 1. Dame tiempo, Señor, ahorita estoy en una deuda, estoy trabajando 16 horas y tengo que reunir una suma importante. Quiero librarme de eso y te prometo que luego tiempo disponible para ti, Señor, al cabo y tú me has comprado para eso. Pero estamos esperando que primero se resuelvan las cosas para hacer lo que tenemos que hacer. Ni siquiera nos hemos preocupado en preguntarnos qué sí puedo hacer desde donde estoy y en la condición en que me encuentro. Me sorprendería de cuántas cosas se pueden hacer siendo esclavo de Roma. ¿Me explico? Si los discípulos se hubieran detenido a pensar, pues una vez que restaures a Israel la nación, mira, predicadores a todo el mundo. No, ni se imaginaban que 30 años después aproximadamente Tito los iba a barrer del mapa. No era por ahí. Y qué bueno que no supieran lo que iba a pasar. Qué bueno que no sabemos lo que va a pasar. Y qué bueno que no necesitemos saberlo además. Porque aquello que tú estás esperando que se resuelva para poder actuar, se puede hasta complicar. O convertirse los meses en años y años y años y no haber hecho nada. Es mejor no saberlo. Que incluso a lo mejor en 2 semanas partes con el Señor. ¿Por qué mejor no empezar a ser testigo? ¿Por qué mejor no, en lugar de estar esperando el ascenso, la titulación, la ganancia, la esposa, el esposo, la casa, lo que sea que esté consumiendo
tu vida, tu mente para no actuar, en lugar de eso, ¿por qué no esperas ansioso ser lleno del Espíritu Santo? Lleno del Espíritu, revestido del Espíritu Santo, arropado, sumergido en el Espíritu Santo. Un día, Señor, atrápame leyendo, orando, pero un día quiero sentir cómo me levantas y cómo me impulsas a predicar, porque para eso me has salvado y para eso me has traído. Pero eres esclavo de Roma, no importa. El Señor sabe cuando esté sazonado ese asunto. Será, no hoy. Creo que eso es lo que nosotros también tenemos que tomar nota, hermanos. Es lo que tenemos que esperar, es esa promesa cumpliéndose continuamente en nosotros. Ver cómo el Espíritu nos visita y nos impulsa. Nada deberá ser más deseable que eso. Nada deberá ser más deseable que eso. Esto no se puede aplazar, no se puede dejar a un lado. Acabo el pay y empiezo. Acabo la tarea y empiezo. Deberíamos estar desesperados, orando, rogando, leyendo, esperando ese instante y ese momento en el que el poder del Espíritu nos impulsa. Porque ciertamente mientras no estamos hablando ni hablándole a nadie, es porque no estamos llenos del Espíritu, no hay otra explicación. Nadie puede decir estoy lleno del Espíritu y no le está hablando a nadie. Estás lleno de ti mismo. Eso cierra tu boca, eso cierra tus labios. Estar lleno del Espíritu es estar predicando. Deberíamos anhelar que eso pase. Ahora, versículo 7. Aquí viene la parte, ahora sí, el clímax, lo que importa, la parte valiosa de todo esto, la respuesta de Jesús a esta pregunta fuera de lugar, pero sincera. Leamos versos 7 y 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La respuesta de Jesús es muy compasiva. Sabe de la necesidad que hay en sus corazones por causa de la tiranía de Roma, pero les dice que no necesitan resolver este asunto, sino que más bien deben enfocarse en el reino de Dios, un reino que está pensado en incluir habitantes de Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. No iban a recibir alivio de sus cargas terrenales, no iban a recibir, corregir el problema que tenían de frente, pero lo que sí iban a recibir era el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que sí iban a recibir, y en eso debieran estarse gozando, expectantes, porque eso iba a hacer que sus vidas fueran usadas grandemente a favor del reino del Señor. Y este versículo, el 8, resume el libro de los Hechos, porque eso es lo que vamos a ir leyendo, cómo el Evangelio va de Jerusalén a Judea, de Judea a Samaria, y de Samaria hasta lo último de la tierra. Es la cronología que vemos en Hechos, el cumplimiento fiel de esto que estamos viendo acá. Todo por la poderosa presencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos que estaban ahí escuchando y recibiendo la instrucción. Predicar a todas las naciones. Por eso el Señor tenía que quitar esa distracción que había en la mente de ellos y hacerles saber el poder que iban a recibir. Por cierto, hermanos, no era una clase de energía que se iba a depositar en sus manos para que la usaran como si esto fuera una hechicería. No era una clase de empoderamiento interno, un poder para hacer un milagro acá y otro milagro allá. No es tal cosa lo que vemos. Es un poder en manos del Espíritu, bajo el gobierno del Espíritu, bajo el impulso del Espíritu. Así como los mandamientos llegaron por el Espíritu, el poder llegaría por el mismo Espíritu. Cometerían un error los discípulos si pensaban que se trataba de una clase de habilidad sobrenatural,
porque hubo un hombre que así pensó que de eso se trataba. Y preguntó que cuánto costaba recibir el poder del Espíritu para elevar su rango de mago, porque era un mago en su práctica, y lo único que recibió fue una reprensión de parte del Señor. Este hombre está relatado en Hechos también. No, el poder del que se refiere aquí este pasaje, dice claramente el verso 8, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos. Es un poder para hablar, es un poder para testificar, es un poder para explicar las verdades de Dios delante de cualquier hombre o mujer que se presente ante nosotros. Y dirán, ¿poder para hablar? Sí, poder para hablar. Dime cuántas veces has hablado estos últimos meses. Y sí sé que se requiere poder del Espíritu para hablar, porque hay muchas cosas que nos frenan. Además, cada vez que predicamos el Evangelio a una persona, huestes de maldad, demonios, se agitan alrededor, sopilotes cuervos tratando de robar la palabra que estamos predicando. Eso sin mencionar que la persona misma está hundida en pecado y en muerte. Y todo esto va a dificultar por algún momento la predicación. Necesitamos el respaldo del Señor, valor, sabiduría, pero autoridad también de parte de Él, de cómo debemos hablar, de en qué momento debemos hablar. Eso es lo que debemos hacer, el poder que necesitamos, porque repito, nuestra palabra es un mensaje vivo de parte de Dios y debe ser predicado en el poder de esa vida. Poder para testificar, poder para hablar. Es verdad que en el Pentecostés, que ya es en el capítulo 2, que veremos luego, es verdad que ahí ocurren algunas cosas increíbles. Un viento, un estruendo como de un viento recio que sopla, lenguas que bajan como de fuego, los discípulos empiezan a hablar en otros idiomas, toda esta cosa tan impactante, pero nada de eso fue lo que finalmente provocó la conversión de los que ahí estaban. Al final, cuando los galileos preguntaron, los que ahí estaban, Galileos, ¿qué haremos para ser salvos? Fue después de haber oído la predicación del apóstol Pedro, no fue antes. De hecho, después de esta manifestación extraordinaria, lo que dijeron es, estos están borrachos. Eso fue lo que dijeron, estos están borrachos. Pero cuando Pedro se paró y testificó con poder, dijeron, ¿qué haremos para ser salvos? Vino la convicción de pecado, porque en el testimonio está el poder. De eso se trata. Fue lo mismo que pasó con el apóstol Pedro más adelante, capítulo 4, versículo 5. Dice que él estaba reunido con los gobernantes, ancianos y escribas, el propio sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, toda la familia de los sumos sacerdotes. Imagínense, intimidante, ¿no? Intimidante, ahí estaban todos, el sumo sacerdote y el anterior sumo sacerdote, es como el presidente y el expresidente ahí estaban todos. La pregunta en el verso 7, ¿quién les dio autoridad para que hagan todo esto? Un pescador común, y particularmente Pedro, que cuando pudo negó a Cristo de miedo, era el menos indicado para mantenerse de pie ahí. Pero ¿qué dice el verso 8? Lean conmigo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, y empieza a predicar el Evangelio, lleno del Espíritu. Ahora, mis hermanos, quiero mostrarles algo que es importante aclarar acá, y espero que esto no alargue más el mensaje de lo necesario. Hechos dice en el versículo 5 del capítulo 1 que los discípulos serían bautizados, pero lo que nos dice en el capítulo 2 verso 4 es que fueron llenos del Espíritu Santo. Y cualquiera lector diría, o fueron bautizados o fueron llenos. ¿Cuál de las dos cosas? Es el mismo evento, es el mismo evento.
Ser llenos del Espíritu es lo mismo que ser sumergidos en el Espíritu. Es ser rodeados por completo de la autoridad del Espíritu, como el que está en el agua lo está del agua. El que está sumergido en el agua está completamente rodeado del agua. El elemento del agua lo abarca por completo, flota en el elemento del agua. Está a merced de las mareas de esas aguas. De la misma manera, el que está lleno del Espíritu ha sido sumergido en él por completo. Está bajo el gobierno total del Espíritu, nadando al interior y en las aguas del Espíritu Santo. Esa es la idea que comunica. Y hay que mencionar que después no se vuelve a comparar la llenura con el bautismo, más. Es el único lugar en la promesa de Jesús en los Evangelios y en Hechos 1:5 que a la llenura se le compara con el bautismo, nada más. Pero es el mismo acto, lo mismo que está sucediendo. Lo cual significa que uno puede ser llenado no solo desde el inicio, cuando recibimos al Espíritu, como fue en Pentecostés, sino que también podemos ser llenados nuevamente, como fue con Pedro delante de los gobernantes, volver a ser llenos otra vez del Espíritu. Claro que aquí con Pedro delante de los gobernantes no hay lenguas, no hay viento recio, no hay ninguna de estas cosas, pero sí hay lo importante, que hubo predicación, testificó con valor. No le faltó palabras, supo qué decir, porque el Espíritu lo respaldaba con poder. Pero no fue exclusivo de Pablo. Versículo 31 de Hechos 4. La iglesia que había estado orando por Pedro encarcelado, suplicaron a Dios, fueron a la palabra, estaban en oración y ruego, y dice el versículo 31, lean conmigo. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Igual fueron llenos, en este caso tembló el lugar donde estuvo. No hay viento recio, no hay lenguas, no hay las demás cosas, simplemente un temblor también, pero hay algo que no faltó, algo que estaba ahí, dice al final del versículo 31. Hablaban con denuedo la palabra, con valor, con autoridad, con sabiduría, con el respaldo del Espíritu Santo. Así que la promesa del Espíritu en Hechos 1 tiene que ver con el hecho de que el Espíritu iba a llegar a todos ellos, los iba a rodear con su poder, los iba a sumergir en él para darles el valor y el denuedo de hablar y predicar el Evangelio a todos. Y esta experiencia se iba a repetir después, tal vez no con las mismas señales que hubo al principio, pero sí, inevitablemente, con el mismo poder para hablar, para testificar. Esta promesa es para ellos y para nosotros. En Hechos 2, justo en la predicación de Pedro, en el versículo 39, le dice a los que habían creído, Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que, mis hermanos, cada vez que Dios nos llama, a través del Evangelio, decía yo al principio, no lo vemos, pero nos llena de una esperanza viva, nos llena de amor hacia Él, de gozo, y además nos llena del poder del Espíritu Santo. Por eso muchos que se convierten a Cristo, el día 1 salen corriendo a hablarle a otros de Cristo, le medio explican el Evangelio, medio repiten los versículos que oyeron y los invitan a venir al templo. Ven a escuchar lo que he aprendido. No sé cómo explicarte muchas cosas, pero ahí te las van a explicar. Hay un gozo por hablar. Y Dios los usa grandemente, porque van llenos del Espíritu Santo. Es algo que debemos anhelar, que ocurra continuamente en nosotros, ser llenos del Espíritu y del gozo del Espíritu. Hechos 13. Hechos capítulo 13, versículo
52. Todos estos acababan de creer en la predicación del Evangelio. Eran gentiles que acababan de creer en la predicación del Evangelio. Y dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Eso es lo que sucede cuando alguien se convierte. Y es lo que usted y yo debemos anhelar, mis hermanos. Yo creo que ese es el mensaje para nosotros acá. Ya recibimos al Espíritu, ya está en nosotros, nos llenó esa vez. Debemos anhelar que nos vuelva a llenar. Debemos querer que nos vuelva a revestir de su poder. ¿Cómo sé que va a suceder? ¿Milagros? ¿Vientos? ¿Lenguas? No. Que hablemos con valor, con poder, con sabiduría. Ahí se va a reflejar. Que no nos va a frenar nadie en cuanto a testificar se trata, así que debemos de anhelar que eso suceda. Volvemos a Hechos 1. Del verso 9 al 10, como si no fuera suficiente lo que ya el Señor había hecho, se eleva delante de ellos hacia el cielo. Qué impactante. Con esto Dios dejó completamente afirmada su deidad y los dejó totalmente persuadidos de que ahora estaba en su trono, estaría en su trono, guardándolos y cuidándolos a lo largo de toda su predicación. ¿Qué hicieron ellos? Volvieron a Jerusalén, dice el verso 12 al 14, menciona quiénes fueron, caminaron, se reunieron, verso 14, oraron y perseveraron unánimes ahí en donde estaban, y hicieron algo que pareciera que no debiera estar ahí, o como que interrumpe el curso del relato. Uno hubiese pensado que lo que siguiera el capítulo 2, verso 1, pero por alguna razón Lucas incluye esta selección de Matías. Y creo yo que la razón por la que está ahí, mis hermanos, es para recordarnos a todos nosotros que esta importante labor de ser testigos del Evangelio, llenos del poder del Espíritu, no significa que todos los que están seguirán. Que algunos tristemente, aún y con todo lo que acabamos de predicar, desertarán. ¿Por qué razón? Porque no es de todos. ¿Qué debe hacer la iglesia cuando eso pasa? ¿Qué debe hacer la iglesia cuando tristemente tienen que ver a algunos que antes caminaban ya no lo hacen más? Pues primero tenemos que ir a Dios y decirle al Señor: Señor, todo está en tus manos, todo está bajo tu control. Al menos en el caso de Judas, los apóstoles supieron que esto estaba escrito. Así lo aborda el apóstol Pedro cuando se levanta y habla en el verso 16. Es necesario que se cumpliera esta escritura. No todos iban a continuar. Ellos asumen que esto es necesario de alguna manera, que pase tristemente para muchos que no iban a continuar, que no iban a seguir. De hecho, Jesús se lamentó mucho en Judas. Dijo: ay de aquel que me va a entregar, mejor le hubiera sido no haber nacido, dijo. Pero nació. Entonces, mis hermanos, tenemos que caminar en adelante, preparados para todo, para el combate que vamos a recibir de parte del mundo, de los incrédulos, de Satanás, pero también para sobrellevar la pérdida de algunos que caminan hoy con nosotros y luego no lo estén. Y vamos a necesitar también poner todo en balanza con la palabra de Dios para saber que Dios no ha fallado, que su evangelio no perdió poder, que la llenura no de alguna manera se dispersó en el corazón de alguien, como que había una fuga. No hay fallo alguno en Dios, simplemente no es de todos y no todos continuarán hasta el final. Y en adelante, cada vez que nosotros agreguemos a alguien o sumemos a alguien en nuestra comunidad, debemos saber que hay que verificar, ¿cierto?, si esta persona es o no es discípulo, pero más allá debemos dejar a Dios que juzgue al final, porque Él conoce los corazones, ¿no? Note que eso fue lo que se hizo con Matías. Dice en la oración, si bien se preocuparon por ver que fuera, dice el verso 21, que fuera un hombre que haya estado con ellos todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, desde el bautismo de Juan hasta la resurrección, hasta la ascensión, que sea un testigo con nosotros.
Sí había una diligencia en cuidar quienes estaban con ellos. Pero al final la oración en el verso 24 es muy interesante. Oraron y dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido. Tú conoces el corazón de todos. Al final no sabemos si vamos a sustituir a Matías también. Pero en lugar de vivir con temor, es vivir dependiendo del plan soberano de Dios, de lo que Él tiene que hacer en adelante con cada uno de nosotros. Y quiero compartirle para finalizar Romanos 15, y le voy a invitar a ponerse de pie. Hemos visto en estos primeros versos que el Señor quiere hacernos saber que los discípulos que caminaron con Él recibieron todo lo necesario para predicar. Mandamientos. Recibieron también no solo mandamientos, instrucción de parte del Señor, pruebas irrefutables de su poder y una promesa: llenarlos del poder del Espíritu Santo para predicar. No todos iban a aprovecharlo, tristemente, pero todos aquellos testigos genuinos sí. Y para nosotros este mensaje es, hermanos, es un reto. Es un reto. ¿Qué pensamientos intrusos te han estado distrayendo de la causa de Cristo? ¿Qué te impide cumplir? Tienes que ser muy honesto con Dios y tienes que ser muy diligente en eso. No puedes dejarlo a un lado. ¿Qué te impide? ¿Por qué mejor no te lanzas a la búsqueda de esa llenura? En el estudio y la oración diligente, con la expectativa de que su poder te embista, te llene de valor, de sabiduría, para predicarle y llevar la palabra a otros que tienen que escucharla. Mira lo que dice Pablo en Romanos 15, 18 y 19. Es hermoso. Lean conmigo. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. En Lucas 1, Lucas dijo: oh Teófilo, en el primer tratado te dije todo lo que Jesucristo hizo y enseñó. Pero ahora Pablo está diciendo acá que él ha hablado de todo lo que Cristo ha hecho por medio de él, en palabra y en obras, por todo Jerusalén y los alrededores. Es decir, Pablo está reconociendo que todo lo que Dios ha hecho a través suyo, y vea que Pablo es mencionado casi toda la mitad de Hechos, la segunda mitad de Hechos. Pablo lo que está diciendo es: Jesucristo ha continuado hablando y haciendo a lo largo de mi vida a través de mí. Jesús no dejó de predicar y de hacer hasta el Calvario o hasta la ascensión. Jesús siguió predicando, siguió hablando, continuó haciendo su obra a través de su Espíritu por medio de la vida de sus discípulos. Pablo reconoce que Cristo lo ha hecho todo por medio de él. Así que a través de Pablo Jesús recorrió Ilírico, todas las regiones. A través de Pablo Cristo llegó a Roma. Y por la boca de Pablo Cristo predicó en ese lugar. Y en Asia, y en España, y en Europa, y aquí, y a ti y a mí. El Señor usa a su pueblo para hablar a través de nosotros, llenándonos de su poder. Él continúa la labor y Él continúa la obra, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Hermanos, yo les animo a que anhelen con todo su corazón que esto suceda, que esto pase, que esto de verdad ocurra en nosotros.
es corto el tiempo para estar pensando en más cosas. Oremos. Señor, no sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos qué va a ser los siguientes meses. No controlamos los eventos en este mundo quebrado, pero estamos muy ocupados en sus asuntos. Hemos dejado de lado esta tarea importante, Señor, como una tarea secundaria, pero no debe ser así, no más. Así que quiero rogarte y te pedimos, Señor, pongas en el corazón de tus hijos esta esperanza, esta expectativa, y nos lleves a casa a orar y a rogar y a buscar en tu palabra lo que estemos requiriendo para ser revestidos de poder, para que vuelva a resurgir en nosotros esa pasión por predicar, ese valor, ese atrevimiento de hacerlo a todos, sin vergüenza, sin temor, porque para eso hemos sido puestos, y entonces presenciemos tu gran poder, usándonos, como lo hiciste con la iglesia de ese tiempo, Señor. Y habrán pérdidas en el camino, pero eso ya es asunto tuyo. Nosotros nos enfocaremos en continuar la tarea que nos has confiado, Señor. Pero no quiero finalizar este mensaje sin antes dirigir unas palabras también a quienes nos visitan esta noche, Señor. Amigo, amiga que nos visitas, que no le has entregado tu vida a Cristo Jesús. Esto que hemos predicado a hoy no podría aplicar a ti. No te exigimos que vayas de aquí afuera a hablarle a otros de Cristo, a hablarle a otros del Evangelio. No recae sobre tus hombros esta tarea, es demasiado pesada. Porque no puedes hablar en alguien en quien no has creído. Y no puedes dirigir a las personas a amar a alguien que no amas y a quien no le has entregado tu vida. Sería una contradicción, de hecho, desde el principio. Necesitas recibir al Espíritu de vida. Necesitas entregarte por completo al Señor en arrepentimiento y fe. Y escucha lo que te voy a decir. Las personas que te han estado hablando el Evangelio de Jesús, familiares, amigos y tu servidor, las veces que me has escuchado a mí, ha sido el Señor Jesucristo hablándote a tu corazón puntualmente cada vez, explicándote de una forma y de otra que tú le perteneces, que ha entregado su vida por ti, que ha derramado su sangre por tus pecados y ha sido muy paciente contigo para que vengas en arrepentimiento y te entregues a Él. Es tarea de Dios, es Dios quien habla, es Dios quien ordena que vengas al arrepentimiento y la fe. No puedes hacer oído sordo a la voz del Dios, de nuestro Dios. No. Ven al Señor. Es una invitación hermosa, es un llamado glorioso. Ven, Él te está hablando. Ven, hay temor, yo lo sé. Hay muchas cosas que pasan en la cabeza, sí. Pero se te invita a confiar en Él, no en ti mismo, a confiar en Él. Ven y entrégate al Señor. Abre tu corazón, recibe los mandamientos en manos de su Espíritu. Recibe el gozo, la alegría de la esperanza viva que Él nos ofrece. De verdad, es real. Es real. Entonces el Señor abrirá tu boca para que publiques las grandes obras que Él ha hecho en ti. Señor, esperamos, Padre, que seas tú quien haga la obra en cada uno, pacientemente, porque eres tú quien usas nuestra palabra, Señor, para glorificarte. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar